Hola, ¿cómo están? Dios les bendice. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes este pequeño devocional. Les habla Daniel Galindo Naranjo, nombro el apellido de mi madre porque si no me reta. Daniel Galindo Naranjo, hijo de los pastores Daniel y Verónica de esta hermosa nación de Chile. Y hoy, de la intimidad de mi casa, les abro mi corazón para poder quizás compartir este pequeño devocional que Dios puso en mi vida para ustedes. En este largo camino, cierto, que llevo como hijo de pastor, Dios pone un título para poder ordenar quizá este pequeño devocional que denomino Hijo de Pastor, una responsabilidad heredada o una responsabilidad adquirida. ¿Por qué una responsabilidad heredada? Porque de alguna manera, cierto, nosotros no tuvimos la opción de elegir ser hijo de pastores. Es una responsabilidad heredada que nos tocó por causa del llamamiento que nuestros padres en algún momento de su vida aceptaron. Que Dios haya puesto los ojos en nuestra familia y nos haya bendecido para poder ser parte de una familia pastoral es una gran honra. Nosotros, ustedes, ¿cierto? Yo, somos muy especiales ya que fuimos escogidos por Dios para ser un exclusivo y bendecido hijo de pastor. Y no digo exclusivo en un tono de ser superior a los demás, sino me refiero a lo especial, ¿cierto? A lo raro, a lo diferente que somos los hijos de pastores. Para mi hermana, para mí, que nacimos en una familia pastoral, para nuestro entorno nosotros éramos raros, éramos distintos, éramos diferentes, porque quizás no hacíamos las cosas que el mundo hacía. Y eso, en Mateo 22:14, que es un versículo muy conocido por todos nosotros, dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tú y yo fuimos escogidos para llevar a cabo esta gran labor. Primeramente, en el orden de Dios, como hijos, ¿cierto? Dentro del núcleo familiar, siendo apoyo, siendo pilar importante para nuestros padres. Y además, siendo una pieza importante en nuestras congregaciones. Tenía un ejemplo para graficar esto, pero tengo poquitos minutos para poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón. Aquí tengo entre comillas, somos escogidos por Dios para ser parte de la intimidad de la casa. Somos escogidos de Dios para ser parte de la intimidad de la casa. No todos tienen ese privilegio de ser parte de la intimidad de la casa. De la intimidad de la casa pastoral, ¿cierto? Como núcleo familiar, y ser parte de la intimidad también de nuestra congregación. Muchos anhelan, muchos desearían estar en la posición que nosotros estamos. Por eso digo que Dios nos escogió y es una honra, de verdad, haber nacido en una casa pastoral. Aproximadamente a mis 15 años de edad, mis padres fueron ungidos, fueron llamados a ser parte de este ministerio que es el ministerio pastoral. Quizá esto comenzó desde mucho antes, en todo con un proceso, con un camino de aprendizaje donde Dios nos fue capacitando a mis padres y también a nosotros como hijos. Pero a mis 15 años, mis padres, por decirlo de alguna manera, formalizan este llamamiento en el día de su ungimiento. Y yo en ese momento quizás no tenía la experiencia, no sabía lo que nos estábamos enfrentando con mi hermana, desconocíamos toda esa responsabilidad heredada que conllevaba el llamamiento de nuestros padres y que recaía en nosotros. Pasé de ser un inquieto y travieso hijo a ser un inquieto y travieso hijo de pastor. Digo esto porque en ese momento, como les mencionaba, quizás no cambió nada en nuestras vidas con mi hermana. No entendíamos mucho quizás el largo camino que se nos venía por delante. Y ya han pasado de esa fecha 27 años, una escuela muy linda, momentos muy hermosos que hemos vivido como familia, como congregación.
también hemos pasado pena, hemos pasado tristeza, hemos pasado momentos dolorosos. Pero sabes, Dios siempre se ha preocupado de preservar el propósito que tenemos como familia. Y eso es una de las primeras cosas que te quiero impartir. Que Dios se encarga de preservar el propósito que tiene Dios contigo, con tu familia. Hoy, con 27 años, siendo hijo de pastor, sigo aprendiendo día a día. Sigo madurando. Y Dios nos sigue capacitando para que en algún momento determinado se cumpla el propósito que Dios tiene contigo, que tiene conmigo, para este reino. Que eso lo vamos a ver en unos puntos más adelante. Para entender un poquito lo que es ser hijo de pastor, y Dios me lo hablaba a mí, para yo poder entenderme, para yo poder comprender qué es lo que era ser un hijo de pastor, voy a citar a Nehemías. ¿Quién no conoce la historia de Nehemías? ¿Cierto? Este copero del rey, ese hombre que servía en la intimidad del rey, donde no todos podían estar, donde para la época era un cargo muy deseado, era un cargo muy exclusivo, o sea, era una responsabilidad enorme estar inserto en la intimidad del rey. Así es que Dios me hacía ver un poco el perfil como profesional, por decirlo, la responsabilidad que caía sobre Nehemías por ser simplemente el copero del rey. Y dentro de las funciones que tenía que desarrollar un copero del rey, era primeramente servir vinos y otras bebidas al rey en comidas y eventos. Esto también le daba una responsabilidad heredada que inclusive podía estar involucrado en la elaboración o la selección de este. Él como copero tenía la responsabilidad de probar el alimento antes que el rey para descartar si es que venía envenenada. Imagínase esa gran responsabilidad. O sea, ¿quién va a sacrificar su vida por alguien quizás que no es de su sangre? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de pastores hemos tenido que degustar ese alimento envenenado? Por amor a nuestros padres, por amor al propósito, por amor a la congregación. También eran confidente y consejero. Dado la posición como copero, le permitía estar en la intimidad de la casa, donde quizás muchas veces, dado la cercanía que mantenía con el rey, escuchó, observó cosas importantes, manejó información privilegiada e íntima. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa posición de confidente y de consejero? Sin querer serlo, al estar inserto en la intimidad del rey, escuchamos y observamos cosas quizás no tan agradables. Y manejar ese tipo de información es una gran responsabilidad. Porque Nehemías, como copero del rey, igual que nosotros, no podemos salir, ¿cierto?, de fuera de la cámara. Me imagino yo a Nehemías saliendo y contando todo lo que él veía en la intimidad, porque eso le costaba la vida. Otra de las funciones importantes del copero del rey era una especie de guardaespaldas, porque aparte de servir el alimento y de degustar, él tenía que estar atento a la copa o al alimento, porque quizás durante el evento podría venir alguien y vertir veneno en su comida. No hace referencia muchas veces a funciones que nosotros como hijos de pastor realizamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ese guardaespaldas que detrás de bambalina, detrás de nuestros padres, estamos observando el entorno y Dios nos da la capacidad de observar para proteger, ¿cierto?, a nuestros padres, para proteger a la congregación de ciertos ataques del enemigo? No es fácil ser parte de la intimidad de la casa. Quizás como Nehemías, muchos de nosotros tuvimos que escuchar conversaciones no deseadas, ver escenas fuertes, enterarse de traición, de engaño, de envidia, de injusticia hacia su rey. Tuvimos que aprender a sonreír quizás cuando nuestro corazón estaba destrozado. Servir con alegría
no teniendo el ánimo ni las fuerzas para hacerlo. Aprender a servir en banquetes, sabiendo que muchos de los invitados que estaban ahí sentados en la mesa querían traicionar e inclusive matar al rey. Aprender a servir en tiempos de felicidad, ¿cierto? En tiempos de abundancia. Y también estar sirviendo en tiempos de guerra o escasez. Ser parte de la familia pastoral es una gran honra, pero conlleva una gran responsabilidad. Y para ir terminando y no extenderme más, porque ya sobrepasé los tiempos indicados, hoy muchos de nosotros somos este humilde copero del rey, pero que en el tiempo de Dios, como se dice en el Kairos, Dios va a cumplir el propósito que tiene para nosotros. En el caso de Nehemías y en el caso tuyo y mío, de ser unos simples sirvientes del rey, Dios nos llevará a ser unos grandes restauradores de murallas, para luego en la madurez ser un gran gobernador de su reino. Así que te dejo esta palabra: sé fiel, sigue perseverando, porque este camino tiene altos y tiene bajos. Pero Dios se encarga de preservar el propósito que tiene contigo, con tu familia. Y para ya cerrar, para no extenderme más, disculpe Pastor Omar por la edición del video, va a tener harto trabajo. Lo curioso de esto es que a pesar de que Nehemías fue de menos a más, del sirviente a restaurador de muralla y a gobernador, nunca dejó la función de ser copero del rey. A ti te digo y a mí me digo, nunca perdamos esa esencia y que siempre seamos ese inquieto y travieso hijo de pastor. Muchas gracias por escuchar estas palabras y te esperamos este 26 de junio en Colombia, en este encuentro de hijos de pastores, que no tengo la menor duda que va a ser de extremadamente de bendición para ti y para mí. Un abrazo a la distancia. Aquí Daniel Galindo, aquí tienes un amigo, un confidente, un consejero en que apoyarte. Así que te espero este 26 de junio en Colombia. Un abrazo y muchas bendiciones.